Eso es Trujillo Inclusivo Podcast. Bienvenidos al podcast Trujillo Inclusivo. En este último episodio vamos a hablar de las barreras más silenciosas, las actitudes, los prejuicios y la discriminación. Porque la exclusión no siempre está en la infraestructura, a veces está en las miradas. Bueno, entonces digamos que los prejuicios más que nada, aparte de los prejuicios de las personas externas, vienen de las mismas familias. Entonces, digamos, en las escuelas también se presenta esto. ¿Qué tipo de exclusión seguirían siendo las más frecuentes en torno al ámbito educativo pasando, ya que estamos hablando de familias? Sí, pues se viven, pues bueno, es que eso es como es que todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas es muy complejo, pero sí, realmente, por ejemplo acá, ahorita justo en este momento en Colombia y en Bogotá específicamente, estamos dando una pelea para que por fin se acaben las aulas exclusivas, porque pues uno de los compromisos de la convención es tener un sistema único educativo e inclusivo para todos, donde todos quepan, y existe un marco normativo alrededor, y se ha trabajado mucho por eso y se les ha dado un plazo inicial de 5 años a estas aulas exclusivas donde solo tienen chicos con discapacidad para transitar, con acompañamiento, todo el proceso. Y de 5 ya pasamos a 8 años, bueno, ya vamos a cumplir 9 años y no han querido hacer la transición. Aún persisten varias aulas en Bogotá exclusivas, solo para chicos con discapacidad. Y cuando uno va a ver la resistencia de las familias, es de no creer. O sea, son las mismas familias que tú les preguntas ¿por qué? O sea, porque no quieres que aprenda con los demás, que vaya y esté en un entorno real, como es el mundo es diverso. Entonces, bueno, hay unas familias que les da miedo, que el bullying, pero la mayoría de las familias dice, es que mi hijo no va a aprender, yo lo que necesito es que me lo cuiden. Ya personas adultas de 20, o sea, en colegios, que ya no deberían estar en colegios, ya deberían estar pensando en formación para el trabajo. Y las familias simplemente siguen viendo a su hijo como un problema. Son de esa generación que piensa que mi hijo es un problema, un castigo, que es una carga, entonces que me lo cuide. Entonces, desde ese punto de vista, como tú ves a tu hijo, así lo ve la sociedad. Como un sujeto de lástima, porque así lo ve la mamá. Como un problema, un dolor de cabeza, entonces el Estado me lo tiene que cuidar. Mientras se persista esa mirada asistencialista y de lástima de ese modelo antiguo en el que a las personas con discapacidad se les consideraba locas y había que encerrarlas y alejarlas del mundo, y existían hasta leyes que les impedían salir a la calle. Y todavía hay familias y personas que piensan así. Entonces, mientras esa mirada como esa y la mirada médico-rehabilitadora, porque también estamos en el modelo médico-rehabilitador en que las familias ven a su hijo como si se pudiera arreglar. O sea, viene un poco dañado, pero se lo podemos arreglar a punta de terapia. Entonces, también esa visión, si yo estoy convencida de esa visión, es la visión que yo le voy a vender al mundo. Yo siempre he creído y estoy convencida de que como uno ve a su hijo, así lo va a ver el mundo. Y en los entornos educativos, pues no va a ser diferente. Como yo vea a mi hijo, así lo va a ver el profesor, así lo va a ver el entorno. Que pues tampoco voy a romantizar y decir que milagrosamente si yo lo veo hermoso, pues todo el mundo lo va a ver hermoso. No, esto es un proceso social que tenemos que darlo todos. Y se da, como lo he dicho desde el principio, pues con trabajo, con constancia y construyéndolo entre todos. Tenemos que ayudar a construir nuevas narrativas. Pero si yo insisto que mi hijo es sujeto de lástima, pues así va a seguir el Estado pensando que es sujeto de lástima y hay que darle un recurso para que lo mantengamos. Y eso no es así. O hay que pagarle la terapia para que lo repare. No lo van a reparar nunca porque él es así y así está bien. Él no tiene por qué ser de ninguna otra manera. Pero encontrar familias que piensen así es muy complejo. Y pues la única forma que tú logres cambiar la mirada es que tú la cambies primero. Entonces sí se presenta una barrera muy grande desde los entornos familiares y que obviamente pues esto termina trasladándose a la sociedad, ¿sí? Y pues en los colegios son como una réplica pequeña de la sociedad, entonces allí encontramos de todo. Entonces encontramos la persona que piensa o que ve de cierta manera la discapacidad porque así lo ven en la casa, y eso se replica ya en el entorno educativo, pero pues, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Enseñar
enseñar. Y así hemos hecho. Por ejemplo, en el caso de Emiliano, hace poco un compañerito le dijo que él porque siempre tenía la lengua afuera. Y él a sus 5 años le dijo, pues porque tengo síndrome de Down. Y ya, fin de la conversación. El amiguito la entendió, siguieron jugando y no pasó nada. Pero porque ya existe una educación desde el hogar donde se le dijo, pues es un tema genético, punto, ya. Next, o sea, no nos quedemos en ese tema. Pero sí, para mí sí es clave que el cambio venga desde el núcleo familiar. Si desde allí no cambia la mirada, la sociedad no la va a cambiar jamás. Digamos, ¿crees que en Colombia ha mejorado el tema de los prejuicios sociales hacia las personas con discapacidad o sigue igual que antes? No, o sea, hay de todo, pero no persiste. Lo que pasa es que esto es un trabajo y como te decía hace poco, o sea, ¿cómo son los paradigmas? Los paradigmas no cambian de la noche a la mañana, o sea, eso se toma su tiempo y a veces generaciones enteras en poder cambiar la forma de ver alguna cosa específica. En este caso el tema de la discapacidad, pues hemos transitado por 3 modelos diferentes. El que te nombraba ahorita, que es el modelo antiguo, donde las personas con discapacidad no podían salir a la calle, estaban encerradas en sus casas o en el peor de los casos en centros institucionalizados, maltratados, y ve tú a saber cómo más los tenían, hasta amarrados. Y ese modelo antiguo, que también fue el modelo donde la Alemania nazi, los primeros exterminados fueron personas con discapacidad. Ese es el modelo antiguo, en donde se veía a la persona con discapacidad como que era un caso perdido, dañados del cerebro, en fin, que no podían estar en sociedad, no servían. Que aún hay gente que piensa así, y eso fue hace cuánto, y aún hay gente que piensa así. Poco a poco la gente ha ido abandonando ese modelo, pero todavía hay gente que piensa así. Y luego vino el modelo médico rehabilitador, en la década de los 70, como hasta el 2000, que se pensaba que eran personas que a punta de terapia se podían reparar, se podían arreglar. Entonces los metían a terapia, se inventaron una cantidad de terapias, de métodos, bueno, siempre el negocio por detrás, medicamentos, bueno, se inventan hasta cirugías para poderlos reparar. Pero ya, gracias a Dios, estamos abandonando ese modelo médico y estamos transitando un modelo social. Un modelo social donde se habla de un modelo multidimensional de discapacidad, donde influyen muchos factores para poder definir una discapacidad y donde se entiende que la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno. Ese modelo es en el que estamos ahorita, como desde los 2000, ¿sí? Pero hay gente que ni enterada de que esto existe. Hay gente todavía en el modelo médico, llevando a su hijo a terapia 24/7, esperando un milagro. Porque hay gente que todavía piensa así, la mayoría. Y hay otros pensando todavía en el modelo antiguo. Hay muy pocos en este momento transitando el modelo social. Entonces, mira, yo no podría decirte o especular y decir en 10 años las cosas van a cambiar. Porque esto depende de tu mirada. Yo digo que la clave de todo esto es la mirada, cómo tú veas las cosas. Entonces, esto es un tema de paciencia, de ir poco a poco, de ir de la mano acompañando a los que quieren escuchar, entender y aprender y transitar al modelo social, y de respetar los que no, los que quieren seguir en esos otros modelos, porque pues de eso también se trata la inclusión, ¿no? De permitir que la gente piense y vive como quiera, pero de seguir luchando también por esos espacios para nuestros chicos. Entonces yo me encuentro en este nuevo modelo y me encuentro peleando por ya no hablar más de inclusión, sino hablar de convivencia natural, de espacios donde nuestros chicos simplemente sean y que nadie se atreva ni siquiera a pensar que es que no pueden ser, no, porque eso no le quepa en la cabeza a nadie. Pero para que eso suceda, pues dependemos de la actitud de la gente. Para mí 100% la barrera en todo es actitudinal. Si tú no quieres cambiar la mirada, pues simplemente no la vas a cambiar. Entonces, por eso hablo tanto del activismo. Esto se trata de seguir contando, explicando, hablando con paciencia y esperando que la gente tome la decisión que le parezca correcta. Y con esto finaliza el podcast Trujillo Inclusivo. Agradecemos a Ana Karina por ayudarnos a entender cómo se entrelazan las políticas, las actitudes y la vida diaria. Conversaciones como estas nos recuerdan que la inclusión no es un ideal lejano, es una tarea urgente. Y recuerden,
Todo empieza por escuchar, cuestionar y actuar. Eso es Trujillo Inclusivo Podcast.